Bien, qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio en unos momentos. La grabación se va a hacer en vivo, va a pasar por Facebook y YouTube, entonces les pido por favor que moderen los comentarios, moderen pues su comportamiento un poquito para que no demos… que hable más alto, me están diciendo. Entonces, ¿ya estamos al aire? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos como invitados por parte de la conferencia del día de hoy a la Escuela Judicial Electoral y para que nos den una clase sobre los derechos políticos que todos tenemos y que todos debemos de hacer uso, y también su vínculo con la democracia. Ese es un punto muy importante para que ustedes sepan acerca de estos temas. Y voy a tomarme la libertad de presentar el día de hoy a nuestros invitados, a nuestro ponente, que es el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Les voy a leer su CV del doctor. Es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grados otorgados por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad Castilla-La Mancha. Cuenta con diversos cursos y seminarios en instituciones tales como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Universidad de Siena y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha impartido clase en la Escuela Federal de Formación Judicial, así como en la Universidad Autónoma de Baja California, en su Facultad de Derecho en Tijuana. Es autor de artículos y reseñas en revistas tales como Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Voz y Voto, Metapolítica, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Justicia y Sufragio del Tribunal Electoral de Jalisco, así como en la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro también de la ICON México, coordinador y autor de libros sobre elecciones, democracia, derecho procesal y derecho constitucional. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les pido por favor un aplauso para el doctor. Asimismo voy a ceder la palabra, previo a dársela al doctor, al licenciado Cadena, quien es miembro y quien fue el que nos invitó justamente para esta conferencia. Maestro, adelante. Muchas gracias, buen día tengan todas y todos, todes. Les saludo con mucho gusto desde la Escuela Judicial Electoral. Trataré de ser muy breve, dar un mensaje de bienvenida. Primero agradecer al maestro Nazario por la hospitalidad, a la Universidad Marista por abrirnos las puertas para este programa académico. El programa se denomina La Eje va a tu universidad y es precisamente un acercamiento con ustedes jóvenes interesados en la democracia, en el derecho electoral, en los derechos político-electorales, para que conozcan qué es lo que hace el tribunal, cuáles son sus funciones, para qué nos sirve, cómo tutela los derechos político-electorales y desde luego para hacer un acercamiento a toda la oferta académica que tiene la Escuela Judicial Electoral. Los invito a que participen de esta oferta académica que es 100% gratuita. Tenemos cursos que se pueden realizar de manera autodidacta, tenemos diplomados, tenemos 2 programas de maestría, 2 programas de especialidad, un programa de doctorado. Como ven, es variada la oferta, desde el derecho electoral, derecho constitucional. Actualmente tenemos una maestría en ciencias políticas y bueno, estamos tratando de diversificar toda la oferta académica. Hasta ahora, en este año, hemos capacitado en este programa a más de 2,700 personas interesadas precisamente en aprender un poco del contexto actual de la democracia
y hemos visitado alrededor de 30 universidades, siendo esta la Universidad Marista quien se suma a este programa académico, y pues darle las gracias por abrirnos las puertas a este espacio de diálogo reflexivo, donde, como ya lo mencionó el maestro Nazario, van a escuchar la ponencia a cargo del doctor Luis Octavio Vado. No me queda más que agradecer a todos las y los asistentes, quienes nos ven también a través de las redes sociales, e invitarlos a que publiquen en el blog Axis, que es un blog precisamente que se dedica a la distribución de contenido de artículos científicos pequeños, especializados en cualquier rubro. Quien esté interesado en adentrarse un poco precisamente en el tema de la filosofía, de la dogmática, de las artes o de las ciencias, los invitamos a que publiquen en este blog de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Vado para la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿verdad? Si me permiten, me voy a bajar. ¿Sí se ve la presentación? A ver, imagínense que vienen las elecciones del año próximo, como ustedes saben, hay elecciones, y entonces esta canción que hemos escuchado de compa, ¿qué le parece esa morra, la que siempre baila sola? Imagínense que fuera una frase dicha por la misma persona, algo así como, compa, ¿qué le parece esa candidata a la que nunca vota sola? Y entonces empezamos a ver esas figuras, como ya las hemos venido viendo, promocionando determinadas candidaturas o a determinados partidos políticos. ¿Esto se vale? ¿Se puede hacer? Puede, no sé, por ejemplo, ¿conocen un podcast que se llama? Podría parecer, por ejemplo, hay un candidato y decir, sí, pues, qué oña, voten por mí. ¿Podría hacerlo? Podría, por ejemplo, no sé, con Badía, ubican a Badía, ¿no? Leyendas legendarias. ¿Podrían leyendas legendarias salir, por ejemplo, una candidata platicando de cuando se le subió el muerto y que por eso hay que votar por ella? Lo que estoy tratando de decir es que si antes la forma de promocionar las campañas electorales era a la mitad de la telenovela que veía tu abuelita, salía un candidato ahí preparando algo o comentando algo, ahora esto se ve sobre todo en las redes sociales a partir del fenómeno de los influencers, ¿no? ¿Alguien ubica un famoso político que ganó en buena medida por el apoyo de su esposa influencer? Efectivamente, Samuel García. ¿Ubican el nombre de ella? Mariana, ¿no? Que era ya una influencer muy famosa, se casan y apoya a su esposo. Entonces, estos fenómenos ya los estamos viendo. Si en algunos países, estoy pensando en Guatemala o en Ucrania, antiguos actores o cómicos de televisión han llegado a ser presidentes, pues aquí podría llegar Ricardo Pérez, ¿no? Por ejemplo, o imagínense, ¿vieron el live de la semana pasada de Richo Farrell? Imagínense a Richo Farrell de presidente. Y esto nos puede parecer lejano, pero bueno, ya tenemos un gobernador que fue futbolista, ¿no? Entonces, esto se puede, ¿hasta dónde puede los partidos políticos, las candidaturas, utilizar la figura de los influencers para promocionarse? ¿Y cómo se debe de hacer esto si es que es posible? Eso lo vamos a ver a partir de este caso, es el SUP-RAP 172-2021. SUP quiere decir Sala Superior. El Tribunal Electoral tiene como máximo órgano la Sala Superior, que son 7 magistraturas, y tiene 6 salas regionales que se encargan de algunos asuntos, dependiendo la zona del país o dependiendo si es un tema, por ejemplo, de radio o televisión. Este fue un asunto que llegó en revisión, o sea, en segunda instancia, a la Sala Superior, que es el último órgano que resuelve estos asuntos. Estos temas ya no pueden brincar a la Corte, o sea, estamos viendo la sentencia última y definitiva que ya no puede ser impugnada dentro del caso mexicano. La siguiente, por favor. Esto tuvo que ver con una cuestión de campaña electoral. Y aquí es importante entender que tenemos distintos tipos de autoridades electorales. Unas son las que ponen las casillas, ¿no? Los que te van a tocar a tu casa y te dicen, ¿qué crees? Salió usted sorteado y va a ser funcionario
de casilla, ponen las casillas, cuentan los votos. Esas son las autoridades administrativas electorales. A nivel nacional, pues es muy fácil, el INE. A nivel local, ¿cuál es? Aquí en la Ciudad de México. Tuvimos consulta el domingo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos otras autoridades que somos los tribunales y que resuelven las impugnaciones, los juicios, los litigios que tengan que ver o con nuestros derechos político-electorales o propiamente con las elecciones. Por ejemplo, ¿qué derechos tenemos en materia político-electoral? Derecho al voto, muy bien. ¿Qué otro? El derecho a contender, a recibir los votos. ¿Qué otro? Es un principio del voto, pero ¿qué otros derechos? A asociarnos políticamente, a manifestarnos políticamente, incluso a pedir información política. Por ejemplo, ¿han verificado si ustedes están en los padrones de algún partido político? Y ustedes me van a decir, no, pues como crees, yo no milito en ninguno. ¿Estás seguro que no estás en los padrones? A ver, ¿alguna vez has dado copia de tu credencial de elector? ¿Alguna vez has dejado tu credencial de elector para entrar a algún lugar? Porque de ahí pueden tomar los datos y te pueden registrar sin que tú lo sepas. Entonces, por ejemplo, ahí tienes que hacer verificaciones en las páginas del INE, porque en una de esas, capaz de que no lo sabes, pero hasta estás generando antigüedad en un partido y capaz de que luego hasta te postulan, ¿no? Sin que te enteres. Y por último, las autoridades penales, que son las que se encargan de perseguir los delitos electorales. Hay una serie de delitos que se pueden cometer en materia electoral y que hay ministerios públicos especializados encargados de estos temas. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. No se me olvide y tomo mi cafecito. Bueno, por ejemplo, quien va aquí a Santo Domingo y saca una credencial de elector falsa, porque ya con eso va a poder ir a caguamear al Oxxo. Bueno, pues resulta que ese tipo de acciones son delitos, pero además son delitos federales, o sea, ni siquiera es un delito local. Y en principio todos los delitos electorales son delitos graves, así que mientras sean peras o manzanas o diga lo que diga la Corte Interamericana, prisión preventiva oficiosa. Así que son cosas con las que tiene uno que tener cuidado. Esto que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con las dos primeras, con las autoridades administrativas y las jurisdiccionales. La siguiente, por favor. Y tiene que ver con un tema de fiscalización electoral. A ver, en México las campañas son caras, sí son caras. A ver, poner un espectacular en el periférico, ustedes lo ven a los candidatos, ¿no? Que la típica foto con la familia. Y ves al señor así como muy sonriente y a la señora así como. Y ves a los hijos con cara de, este güey no da ni para la pensión, pero viene para la foto, ¿no? Se ha vuelto algo muy común. Bueno, eso cuesta y cuesta muchísimo. Las campañas en México son caras y tenemos un sistema de financiamiento. Parte de los recursos de los partidos políticos se los da el gobierno bajo ciertos esquemas que buscan garantizar la equidad en la contienda y otros son recursos que los propios partidos pueden conseguir. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque yo no podría decir, pues ahí traigo 10 millones para mi campaña. ¿Y de dónde lo sacó? Pues mire usted, vino un señor de sombrero, de cinturón piteado, bota de esa puntiaguda y me dejó una maleta con 10 millones. ¿Qué hay para la campaña? Oiga, ¿y a qué se dedica ese señor? Pues no sé, pero traía puro corrido tumbado. ¿Podemos permitir eso? Creo que no. Entonces, hay un elemento muy importante que es la fiscalización electoral. ¿A qué me refiero con esto? A que de todos los recursos que se utilizan por parte de los políticos, las candidatas, candidatos y de los partidos, se tiene que saber el origen, el monto y el destino. Uno, ¿de dónde vino esa lana? ¿De dónde? ¿Quién la aportó? No, pues ahí me la dejó una señora. No, pues entonces no se puede usar. ¿Quién la aportó? Dos, ¿cuánto? Pues mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Pues hay una lana. No, ¿cuánto? ¿Y en qué se la gastó? Pues me la gasté en lo que se ofreció. ¿Pero qué fue lo que se ofreció? Pues ahí luego le digo. No, de todo esto tiene que ser perfectamente rastreable. No puede haber dinero en las campañas que no se sepa de dónde vino, cuánto fue y en qué se gastó. Porque además hay fuentes de financiamiento que están prohibidas. Por ejemplo, no se puede recibir dinero del extranjero, incluso aunque sean mexicanos. Piensen ustedes en el siguiente caso. ¿Quiénes de aquí tenemos parientes en Estados Unidos? Levantemos la manita. Supongan que alguien, alguno de estos parientes, un tío o una tía, pues ve que un primo es candidato, ¿no? Pues quiere ser diputado en Chalco.
órale, oiga, sobrino, pues ahí le mando $2,000 para apoyarle. No se puede recibir ni apoyos en dinero en moneda extranjera, ni apoyos del extranjero. Oiga, pero es un mexicano, sí, pero no puede. Tampoco de empresas mercantiles. Por ejemplo, ¿ubican una pizzería que se llama Papa John's? ¿Ubican? Bueno, el dueño de Papa John's, cuando venía la reelección de Barack Obama, dijo, si gana Obama voy a despedir gente. Y ganó Obama y despidió gente. O sea, imagínate que te despidan de tu chamba porque pues, ganó el que yo no quería que ganara. ¿Eso se puede en México? Claro que no. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se puede. En Estados Unidos puede llegar un empresario a una estación de televisión y decir, quiero que pasen estos anuncios donde digo que Donald Trump es lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos y Joe Biden es lo peor. Y allá perfectamente se puede. Aquí no se puede. Aquí tenemos mucho control en todo ese tipo de situaciones. Eso quiere decir que un partido político, siempre que va a hacer un gasto, y más aún en campaña, le tiene que informar al INE. ¿En qué va a gastar? ¿De dónde está saliendo la lana que va a gastar? ¿A quién se lo va a pagar? ¿Y cuál es la finalidad de ese gasto? Cosas que pueden ser tan sencillas como, por ejemplo, tenemos el cierre de campaña, pues hay que rentar unos toldos, unas lonas, unas sillas, vamos a traer uno que va a preparar birria. Todo eso se tiene que pagar y se le tiene que informar al INE. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí resulta que unos días, un par de días antes de la jornada electoral, de repente una serie de influencers que jamás habían hablado de lo electoral, se pusieron a hablar de electoral. O sea, piensen ustedes en el influencer que quieran, en el Instagramer, en el YouTuber, en quien hace transmisiones en Twitch, de juegos y demás, en el que ustedes sigan, que nunca habla de elecciones, ya sea que hable de moda, que hable de chismes, de lo que ustedes quieran. Jamás ha hablado de elecciones, nunca le ha gustado ni nada. Y de repente 1 o 2 días antes de las elecciones empieza a decir, no, es que ya estuve leyendo, pero bueno, ya estuve leyendo las propuestas de los partidos y creo que el mejor es este partido. Y tú dices, eso está raro, ¿no? A ver, si este cuate lo que hace siempre son, no sé si conozcan a uno que es Lalo Elizarrarás, el Iztaparrastra. ¿Lo ubican, el Iztaparrastra? Bueno, ya ven que hace, por ejemplo, estos programas acerca de la comida que hay afuera de las estaciones del metro, ¿no? ¿Cuáles son los mejores tacos y demás? O sea, imagínate que sigues un youtuber o un instagramer que eso es lo que hace, o por ejemplo los que hacen reseñas de gorras, ¿no? Y eso es lo que hacen reseñas de gorras, y de repente te empieza a hablar de política y tú, pues esto está extraño, pero quién sabe. Entonces observan que empieza a pasar eso en un periodo que se conoce como veda electoral. ¿Alguien ha oído hablar del concepto de veda electoral? Sí, ¿qué hemos escuchado de él? Es un periodo en el que no se puede hacer ningún tipo de publicidad con ningún partido político. Creo que es antes de las elecciones. Son 3 días antes de la jornada electoral, donde ya no se puede, los partidos políticos ya no pueden hacer promoción ni nada, porque se supone que es el periodo en el cual vamos a reflexionar el voto. Yo no sé si sea cierto o no que lo reflexionamos, hay gente que a lo mejor ya lo decide antes, hay gente que cuando está ahí ya en medio dice, bueno, pues marco este y se acabó, como sea, pero la ley dice que en ese periodo de 3 días previos a la jornada electoral, los partidos políticos ya no pueden hacer propaganda. Hay países donde pasa totalmente al revés. Por ejemplo, en Europa lo común es, imaginen que aquí vamos a poner la casilla, que estamos en Europa, estamos en Austria, estamos comiendo strudel y manzanas y cosas muy bonitas, ponemos aquí la casilla. Afuera, aquí, afuerita en la puerta, hay un señor entregándonos propaganda de un partido, y del otro lado está otra con un cartelón del otro partido, y se vale, perfectamente se vale, pero aquí en México no. Entonces empieza a pasar eso y se empieza a detectar como un patrón, o sea, como que todos los mensajes son muy parecidos, ahí hay algo extraño. Entonces se inicia una investigación de oficio por una cuestión de fiscalización. ¿Les pagaron? ¿Los contrataron? ¿El partido del que están hablando reportó un contrato con ellos? Y esto nos plantea una primera pregunta. ¿Un partido político puede contratar influencers para que hablen bien de él y hagan propaganda? O, por ejemplo, los que hacen podcast, ¿puede contratar a alguien en un podcast para que hablen del partido o entrevisten a sus candidatos? ¿Sí es legal? Sí, sí lo es. Sí se puede hacer. No hay ningún problema, se puede hacer. Bueno, ustedes ya vieron, por ejemplo, ubican al escorpión dorado.
ya ven que ya hizo un manejando con políticos, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede, sí se puede. Pero lo que tienen que hacer es informarle al INE y decir, a ver, no sé, imaginémonos a alguien, contraté a Yuya para que va a hacer un programa con ella. Ok, está bien, ¿cuánto te va a cobrar? Me va a cobrar tanto. Ok, ¿de dónde le vas a pagar? Pues de esta cuenta. Ya, perfecto, no hay problema. Sí se puede hacer, pero se tiene que informar. Lo que no puede hacer es quedarse callado y de repente, ay, pues ahí salió. No, lo tiene que informar. Entonces, todos estos influencers hablaron bien a favor del mismo partido. Todos del mismo partido. Entonces, lo primero que se hace es revisar, a ver, ¿este partido nos informó que los contrató? No. Oye, ¿y en qué periodo fueron? Pues todos fueron en los 2 días previos a la jornada electoral. ¿Y todos hablaron bien del mismo partido? Sí. ¿El partido de los Instagramers o cómo? Y todos decían más o menos lo mismo. Muy bien. Entonces, se podrían presentar 2 faltas, una por no reportar el gasto y otra por difusión de mensajes en veda electoral. Este asunto que estamos analizando hoy tiene que ver con no reportar el gasto, o sea, fue una cuestión de fiscalización. La siguiente, por favor. Se trató de publicaciones en Instagram. Ahora, ¿quiénes de aquí tenemos Instagram? Bueno, ya ven que no es lo mismo una publicación que una story y no te duran lo mismo, ¿no? Entonces, algunas fueron historias, otras fueron publicaciones. Y dice, se identificaron 104 cuentas, o sea, 104 Instagramers. Se consiguieron datos de localización de 82 personas, 43 fueron notificadas y 39 comparecieron. Fueron en total 104 cuentas en Instagram, que va desde la más bajita, 10,900 seguidores, hasta cuentas de 11 millones de seguidores. Fíjense qué interesante. O sea, de repente si tú tienes 1,000 seguidores en Instagram, pues ya te sientes que tienes derecho de llegar a tal lado y que no te cobren porque vas a hacer un en vivo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que la cuenta más chiquita tenía casi 11,000 seguidores y la cuenta más grande 11 millones. Ahora viene una pregunta. Si tú fueras uno de estos Instagramers, ¿cuánto cobrarías? ¿O lo harías de gratis? Siguiente. Y se detectó la elaboración de un guión. A ver, es que pasó una cosa curiosa. Los mensajes de todos se parecían. O sea, como que todos decían lo mismo. Me acabo de dar cuenta que la mejor opción para estas elecciones es votar por tal partido. O, en estas elecciones la mejor opción es tal partido. O, me acabo de fijar que en estas elecciones esta es la mejor opción. O sea, los textos como igualitos. A los Instagramers que tú sigues o a los influencers que tú sigues, tú sabes cómo hablan, los ubicas. Yo hace rato, por ejemplo, dije Kioña. Quienes siguen la cotorriza saben qué significa Kioña y respecto de qué personaje. Quien no. Entonces, de los Instagramers o de los influencers que tú sigues, tú sabes cómo hablan, cómo se expresan, qué temas traen. Y tú te puedes dar cuenta cuando el texto no es suyo. Es lo que nos pasa a los profesores, por ejemplo, cuando un alumno o una alumna te entrega un trabajo que no hizo y que se pirateó. Si realmente conoces al estudiante, tú te das cuenta si son sus palabras o no son sus palabras. O sea, inmediatamente te das cuenta. Pero es que tú te das cuenta también con eso, por ejemplo, con los influencers que siguen. Y resulta que todos parecían escritos igual. O sea, no era el estilo. Imagínate a alguien que siempre te habla coloquial y de repente te dice, vosotros debéis de saber. Ay, güey, como que no es, ¿no? Se empieza a investigar y una de las agencias de publicidad contesta, sí, es que a unos Instagramers los contrataron por mí y nos dieron este guión. Sí los contrataron y sí había guión. O sea, esa presunción de que había guión porque todos los textos se parecían, resulta que sí. La siguiente ahora sí. Entonces, este fue el script, este documento que ven aquí, este está dentro del expediente, este documento lo aportó una agencia de publicidad, porque normalmente, a ver, no es que le mandes un mensaje al Instagram y ay, te quiero contratar, no, sino que tienen managers,
tienen agencias de publicidad que es con quienes hacen los contratos. Entonces, una agencia de publicidad dijo esto, sí, mira, lo que pasa es que esto se hace de esta manera. Entonces, aquí están, les pusieron las reglas que siguieron para hacer las publicaciones. O sea, esto que quería parecer como muy orgánico, no era orgánico, era perfectamente planeado. Fíjate, por ejemplo, instrucciones. Publicaron story en Instagram 24 horas antes del 6 de junio, o sea, antes de la elección. Leyendo literalmente, o sea, no les dieron libertad. O sea, tú eres el Instagramer, tienes que hacerlo así. Es que yo quiero, no, güey, no te estoy diciendo, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, lo tienes que hacer así. Y vienen las opciones, fíjense. Por ejemplo, la introducción puede ser, por cierto, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. O podría ser, oigan, estaba revisando las propuestas del Partido Verde. Y güey, tú lo que revisas son gorras o tacos afuera del metro. ¿De cuándo acá propuestas de un partido, no? O sea, desde ahí te empieza a brincar, reflejar interés. Yo ya estoy decidida y voy a votar por este partido. Propuestas. El Verde dará tarjetas prepagadas para todos los que se queden sin trabajo. Cierre. Ya se la saben, el planeta los necesita. Entonces, no era orgánico, sino que todo esto estaba perfectamente diseñado y planeado. Ahora, ¿tú crees que la agencia de publicidad lo hizo porque, pues es que me cae bien este partido? Evidentemente no. Y aquí se descubrieron cosas bien interesantes. La siguiente, por favor. Lo que se demuestra entonces fue una estrategia sistematizada de propaganda electoral. O sea, el partido pagó para estos mensajes. Ahora, yo decía hace un rato, ¿esto se puede hacer? Sí, pero estamos en veda electoral. Pero además, sí lo puede hacer, pero ¿qué tenía que hacer respecto del INE? Les tenía que informar y no le informaron. No dijeron con quién contrataron ni cuánto pagaron y muy importante, ¿de dónde salió la lana? ¿De dónde salió la lana? Resulta extraordinario que un grupo numeroso y específico de ciudadanos en particular exprese una opinión política concreta y coincidente en un periodo tan corto. Además, si nos regresamos a la lámina anterior, por favor, si vemos que todos los mensajes tenían alguno de estos esquemas. Entonces, evidentemente fue pagado. La siguiente, por favor. Las y los influencers reconocieron no ser militantes ni simpatizantes del partido a que apoyaron con sus publicaciones. De hecho, algunos de ellos contestaron con historias diciendo, sí me contrataron, sí, me pagaron tanto. Oye, güey, pero es que no podías. Pues yo pensé que sí. Pues ¿qué crees, papá? Cometiste una falta electoral y las faltas electorales tienen... Miren, nada más les voy a decir una cosa. Las multas más fuertes en materia electoral en todo el mundo se han puesto en México. Entonces, cometer una falta electoral en México y que te agarren, sí, sí sale carito. La siguiente, por favor. Empresas representantes de influencers reconocieron los contratos y el pago. Reconocieron también haber recibido pagos, lo que se acredita con la información rendida por las autoridades. La siguiente. Esta se me hace interesantísimo. Y esta seguramente provocó más de una lágrima y de una tristeza entre los influencers. Porque yo decía que había cuentas de 10,900 hasta cuentas de 11 millones. ¿Vale lo mismo publicar en una que otra? ¿Vale lo mismo una publicación que una historia? Entonces, ¿cómo se tabuló? El monto de la multa fue de 40 millones, casi 41 millones de pesos. O sea, sí te quedas un par de fines de semana sin salir, ¿no? Se consideró la información proporcionada por proveedores de marketing digital respecto al costo de las menciones en cuentas que vayan desde 11,000 hasta los 13 millones de seguidores. Fíjense los costos. Un proveedor informó que una mención por un microinfluencer, ¿qué es un microinfluencer? O sea, ¿a partir de cuánto? O sea, si tengo 1,000, ¿soy un microinfluencer? No, si tienes 1,000, eres un desfluencer, más bien, o sea, nadie te va a entender. Un microinfluencer tiene un costo de $500. O sea, lo más bajito, $500. Y por un influencer top, o sea, superior, o sea, 11, 12 millones, $10,000. $10,000. O sea, si son o sea, si hay dinero allí, ¿no? Es lo que quiero decir. Ahora, imagínate que tú eres un influencer que te consideras muy, pero pues en realidad eres micro, porque tienes 12, 13 mil seguidores, pero es muy importante. ¿Y cuánto cobraste? No, pues cobré $500. ¿Qué crees? El otro cobró 10,000. Yo pensé que era top. No, pues no, por eso no te invitan a la gala del Met, ¿no? Porque pues, no, realmente no eres top. O sea, dicho de otra manera, esto evidenció que hasta entre los influencers hay clases.
y que no se cobra igual. Otro proveedor informó que por una mención en una cuenta con 10,000 seguidores, el costo era de 4,000 pesitos. Pues ese como que no es tan buena gente, ¿no? Pues nada más 4,000 pesitos para 2 patonas de Bacardí. En el caso de una cuenta de 3,500,000, una mención se cobra en 140,000 pesos. 140,000. Y una historia, ¿cuánto duran las historias? 24 horas. En 50,000 pesos. O sea, vean el monto que pudo llegar a tener este asunto. Si nos regresamos unas cuantas láminas para atrás, por favor. Un poquito más. Otra más. Otra más. Aquí está. Fueron 104 cuentas. Hagamos los números. Promediemos, si ustedes quieren, entre 10,900 y 11 millones de seguidores. Más adelante, por favor, para ver los números. Más. Otra. Ahí nos quedamos. Hagamos cálculos. O sea, sí fue una lana. Sí le metió una lana el partido. Por eso la multa fue de prácticamente 41 millones de pesos. O sea, sí es mucho dinero. Pero además, los influencers también pueden ser objeto de algún tipo de sanción. Ahora, alguien de aquí podría levantar la mano y decirme, oiga doctor, pero a ver, la veda electoral es para los partidos. Un influencer no es un partido, ¿no? Entonces, ¿por qué castigar o sancionar si el influencer hizo la publicación? Pues es un ciudadano normal, ¿por qué no lo va a poder hacer? Y entonces yo diría, a ver, tenemos que distinguir. Si tú como ciudadana o ciudadano, un día antes de la jornada electoral, subes un TikTok o una historia en Instagram comentando algo político, está bien, se vale, eres una ciudadana o un ciudadano. Un partido político no lo puede hacer, y aquí lo que pasó fue que un partido pagó para que los hiciera. Entonces, no fue algo orgánico, no fue algo que haya hecho la persona porque haya querido hacer, lo hizo porque le iban a pagar. O sea, regresémonos un poquito más. ¿Otra? No, para adelante, perdón, ya me perdí. Aquí, o sea, dice, en la intro, el inciso C. Oigan, estaba revisando las propuestas. Ni madres, ninguno revisó nada. O sea, revisaron su cuenta y cuando vieron que cayó el dinero, pues subieron la publicación. Pero nada más, no es que hayan revisado eso. Por lo tanto, en realidad, no eran publicaciones de la ciudadanía expresando legítimamente su opinión electoral o su opinión política, sino eran publicaciones pagadas, que el partido político no reportó. Bien, con esto, digamos, terminamos la parte de la presentación. Esto nos refleja varias realidades. Primera, que el tema de redes sociales es un tema importantísimo ya en las elecciones. El primer caso de influencers en México data de 2015 y la semana pasada la Sala Superior de la que yo platicaba resolvió asuntos que tienen que ver con TikTok. Por alguna razón, o sea, por esas razones, nosotros vemos que en campaña todos los políticos y las políticas andan en TikTok o andan en Instagram o andan en Twitter y de repente hasta te da un poco de cringe viéndolos así, hacer bailes y cosas por el estilo, pero lo hacen pues porque de alguna manera sus equipos de campaña, sus personas expertas les dicen, ahí hay que estar. Normalmente te los encuentras en Twitter, pero ustedes saben que Twitter es como una selva, ¿no? Donde alguien dice, hola, buenos días, ¿y por qué hola? ¿Y por qué buenos días? Y todo el mundo nos enojamos. Y es, digamos, por ejemplo, es una red social muy conocida, pero donde poca gente está un poco por el ambiente. ¿Dónde te metes a ver cosas bonitas? Pues a Instagram. Yo sigo, por ejemplo, en Instagram cuentas de conejos. No te puedes poner de mal humor viendo un conejo comerse una zanahoria, al contrario, te pones contento, ¿no? O cuentas de que rescatan animalitos, ¿no? Y te gusta ver historias bonitas, ¿no? Pobre perrito abandonado que lo rescataron y lo curaron y ahora vive muy feliz. O te quieres entretener, pues te vas a TikTok, o quieres buscar información, te vas a TikTok. Entonces, claro, ahí van a estar haciendo campañas. Cada vez más esto es importante. Al día de hoy en México no tenemos todavía un influencer o una influencer en la política. Pero, por ejemplo, Japón ya. Japón tuvo elecciones hace 2 semanas y tiene ya su primer alcalde, digamos, presidente municipal, youtuber, de 26 años. O sea, la realidad es que no estamos, o sea, esto ya son temas que se discuten en los tribunales electorales, pero no estamos lejos
en que alguien que ha crecido en las redes termine por ocupar un puesto de elección popular. Al rato a lo mejor tenemos al Wherever Tomorrow de jefe de gobierno de la ciudad. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí y si están ustedes de acuerdo pasaríamos a preguntas, comentarios y después subimos una historia. Bien. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Y luego suben la historia con tantos filtros que ya cuando te ven en la realidad dices, ay, no te pareces, ¿no? Pregunten, por favor, por ahí. ¿No tenemos micrófono, Yadi? Ahí atrás. Un segundito, doctor. Ahorita se les pasamos. Por eso en mis historias me pongo cabello, ¿no? Luego cuando me ven en vivo Dos cosas. La primera, ¿cuál fue la multa para cada influencer? O, por ejemplo, teniendo el entendido del mínimo y el máximo, y lo tuvo que absorber cada uno de ellos, o todo lo absorbió el Partido Verde. La multa de casi 41 millones fue para el Partido Verde. En el caso de los influencers, entiendo que siguió la investigación. No sé si ya se haya impuesto alguna multa a ellos en particular, pero la tendrían que pagar ellos. Ellos, directamente. Y lo segundo es que, por ejemplo, en el caso de Samuel García, que él argumentaba que no tenía que fiscalizar los pagos porque era su esposa, entonces como que lo hizo, no sé, sin una retribución, ¿no? Por el simple hecho de apoyarla. ¿Esto es válido, por así decirlo? Fíjate que fue un caso interesantísimo y que nos demuestra que luego en lo electoral tenemos que ver cosas que no son electorales. A ver, lo que pasó fue lo siguiente. Es otro asunto, pero podemos platicar. Gana Samuel García, ¿no? Entonces, ¿cómo decía la canción? ¿Ponte qué? Ponte Nuevo León, ponte... Ah, sí, Ponte Nuevo, Ponte León. Se pusieron Ponte Nuevo, Ponte León. Bueno, entonces gana. Le impugnan el triunfo diciendo, rebasó topes de gastos de campaña. Siempre hay topes de gastos de campaña que no puedes pasarlos porque te pueden anular la elección. ¿Y a poco sí ha pasado? Sí, sí ha pasado. O sea, sí es un tema importante. Entonces le dijeron, ¿por qué lo rebasó? Por los historias y demás que subió su esposa. Ahora bien, él no los había reportado porque dijo no hubo gasto, pero no es tan sencillo, porque si no, ningún partido reportaría ningún gasto y de todos modos los haría, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso. Supongan que la compañera se lanza de candidata y yo soy su amigo. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a decir, oye, yo tengo 3 espectaculares sobre periférico, te los presto 15 días, no le estoy cobrando. ¿Pero sí tiene un costo eso? Sí, claro. ¿Y se puede costear? Sí. Ustedes ya vieron que una publicación en Instagram, por ejemplo, se puede costear. Entonces, ¿tenían un valor económico? Sí. Entonces se dijo, rebasó los topes de gastos de campaña. Lo que él y su partido dijeron fue, espérate, es su esposa. Y lo que hizo fue un acto de solidaridad dentro del matrimonio. Eso fue lo que se discutió. Ahora, pensemos por un momento que no era Instagramer. Pensemos que, por ejemplo, era contadora. Le podía decir, oye, no te preocupes, yo te llevo la contabilidad de tu campaña sin que te cobre. O pensemos que tenía una flotilla de vehículos. Oye, no te preocupes, mira, para tu campaña yo te presto los vehículos. ¿Entre esposos se pueden apoyar? Pues es la idea del matrimonio, ¿no? O sea, te casas para que pues, la vida sea en común y se apoyen, ¿no? O sea, no para que te metan el pie. Entonces, eso fue lo que contestó y se discutió de manera muy interesante en sala superior y se dijo, a ver, desde el derecho familiar, ¿hay un deber de apoyarse entre los esposos? Por lo tanto, ¿es válido? Sí, sí es válido. Sí, sí es válido. Y entonces no se computó. No se computó. Pero fue por esta razón, porque se tuvo que analizar desde la perspectiva del derecho familiar. ¿Por qué? Porque eran esposos. O sea, no era nada más de que, somos amigos. No, pues son esposos. Y hay, ustedes lo saben, en derecho familiar hay un deber de solidaridad entre los cónyuges. Gracias. ¿Quién más? Está empezando a envolverse influencers, ¿no? Ahorita es una buena agencia, ¿no? Es una buena agencia. Aquí echando quesadillas sin queso, ¿no?
Adelante, compañero. Ok. Había un punto en esa nota en el que también participaban influencers que no eran nacionales, eran extranjeros. En esos casos, ¿qué multa, qué sanción se les pone a ese tipo de personas? Bueno, es que ahí puede ser más grave incluso tanto para el partido como para el influencer. Ahora, aquí hay que recordar algo, el procedimiento que platicamos tenía que ver con fiscalización, pero puede ser más grave, ¿por qué? Porque no se permite la participación de extranjeros en temas políticos en México, uno. Y dos, no se permite, está prohibida la propaganda electoral contratada en el extranjero. O sea, esto era propaganda electoral, o sea, claramente era propaganda electoral. No la puedes contratar en el extranjero. Entonces, ahí pudiera haber una doble falta, desde luego. Sí. Sí, tú mismo, adelante. Ok, y otra cosa, usted al último mencionó que no falta mucho para que ya cualquier influencer, cualquier persona que ahora sea figura pública, después lleve un cargo político, pero esto ya se ha estado haciendo, digo, también ha estado el futbolista Cuauhtémoc y entre otros famosos. Entonces, eso también es, ¿qué tanto es permitido? A final de cuentas son ciudadanas y ciudadanos que tienen totalmente sus derechos. No sé si se acuerdan de una actriz, falleció creo que el año pasado, Carmelita Salinas, fue diputada. Alguien de la época de sus papás, Paco Stanley, intentó ser diputado, perdió, pero pues lo intentó. Compositores, bueno, creo que el ejemplo más importante lo tuvieron los americanos. Estados Unidos tuvo a un actor de segunda fila como presidente que fue Ronald Reagan. O sea, era un actor medio malón y de repente que lo hacen líder del sindicato de actores, termina siendo gobernador de California y luego presidente. Lo decían justamente, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, también. Bueno, a ver, es que el propio Donald Trump, ¿se acuerdan que salen películas? Bueno, no sale hasta en la WWA, sale por ahí en alguna pelea, ¿no? Creo que hasta le tiran el tupé y no sé qué tanto, claro. O sea, eso ya existe. En Italia, por ejemplo, un payaso de la televisión, y cuando me refiero a payaso, no lo digo así como a un payaso, ¿no? Un señor que salía de payaso en la tele, fundó un partido político que ahorita es muy fuerte, que es el Partido de las 5 Estrellas. Entonces, de que se puede, se puede. El anterior presidente de Guatemala era cómico de televisión. O sea, imagínate que el día de mañana fuera presidente aquí, pues no sé, el Víctor, ¿no? El de Ucrania era comediante de la televisión también. Ahora, uno podría decir, ay, ¿cómo cree? Bueno, pues, a ver, si consiguen la candidatura y la gente vota por ellas o por ellos, por algo será. Bueno, vuelvo al ejemplo de futbolistas, ¿no? El ejemplo de Cuauhtémoc Blanco. O sea, son ciudadanas, son ciudadanos, tienen todos esos derechos. Ahora, lo que pasa es que, ustedes lo saben, cada vez más la televisión abierta va perdiendo importancia. Entonces, por eso digo yo que a mí no me extrañaría al rato un youtuber o un instagramer o alguien que esté en TikTok o alguien que haga podcast y llegue, por ejemplo, a un puesto público. Vuelvo al ejemplo, en Japón acaba de pasar la semana pasada, un youtuber de 26 le gana a todos los partidos tradicionales y se queda de alcalde de una ciudad. Y no creo que una ciudad chiquita, una ciudad mediana. Entonces, ¿de qué puede pasar? Puede pasar. Por ejemplo, ¿ubican a Teo González? El comediante Teo González, de la colita de caballo. Él era portero de León. Imagínense que se volviera alcalde de León, porque pues, además serían actos de campaña muy interesantes, ¿no? Porque en lugar de soplarte un discurso de 3 horas, imagínate 3 horas de stand-up o de contar chistes, pues sí te entretiene, ¿no? Bien, ¿quién más? Súper rápido, nada más quería preguntar en qué se basa para el monto de la multa. O sea, se basa en el número de menciones detectadas, en la información que comprobó que era una campaña contratada y en la información que dan las agencias de publicidad. Por ejemplo, esta información. Con todo esto se hacen una serie de cálculos y por eso se llega al monto de la multa. Ahora, no es tan fácil como simplemente un promedio, sino se van revisando las cuentas, ¿no? O sea, cuántas cuentas de 10,000 o de 11,000, cuántas cuentas de 5 millones, cuántas cuentas de 11. En base a eso se hace el cálculo y se establece la multa. ¿Sí te duele el bolsillo pagar una multa así, no? Por
porque además las multas, este tipo de multas tan grandes, o sea, no crean que llegan los partidos y te voy a pagar con pura morralla, ¿no? Sino que van pagando a lo largo de 1, 2, 3 o más años. Y muchas veces lo que les pasa es que terminan de pagar una multa y empiezan a pagar la otra. Entonces, hay partidos que prácticamente se pasan casi que toda su vida pagando multas y multas y multas y multas. Entonces, es dinero, por ejemplo, mucho de esto es dinero público que nada más entró a la cuenta del partido a dar la vuelta porque se regresó. Ahora, no crean que esta lana se la queda el INE, o no crean que se la queda el tribunal, sí, pues seguramente de ahí se compró su reloj, que además es un Casio, o sea, los que no le gustan a Shakira. No, ese dinero se regresa a la tesorería de la federación. Y, por ejemplo, las multas de los partidos políticos se dedican sobre todo a ciencia y tecnología. Por ejemplo, muchas de las gentes, sobre todo en los estados que se van a estudiar al extranjero, es con multas a partidos políticos. Por eso es un poco agridulce, porque por un lado, pues no deberían de violar la ley y no debería haber multa, pero ¿cuánta gente hay que pudo seguir estudiando gracias a que los partidos violaron la ley? ¿Quién más? Si no hubiera alguna otra duda o comentario, pues recordarles que también la Escuela Judicial está en redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en TikTok, nos pueden buscar en Instagram, en YouTube, ahí estamos. Y en lo personal, pues también estoy en las mismas redes sociales. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias al doctor Vado por esta conferencia que nos acaba de regalar. Muy interesante todo lo que nos comenta, ya me están dando ganas de cambiarme de carrera, de volverme TikToker, creo que me equivoqué, ¿verdad? Creo que se gana más, para los maestros que nos acompañan, maestras que nos acompañan, también yo creo que vamos a tomar muy en cuenta las sugerencias, yo creo que se gana más que litigando justamente esas multas y más que las pagan en paguitos, pues bueno, pues yo creo que así también le deben de pagar al abogado poco a poquito, ¿no? Agradezco mucho a la Escuela Judicial Electoral por esta participación, porque nos hayan tomado en cuenta para venir, para que el doctor nos acompañe y nos regale esta conferencia, que me parece muy interesante, sobre todo que estamos a punto de también empezar nuestras elecciones de nivel federal. Estamos ya a unos cuantos pasos con todas estas noticias nuevas que también nos ha dado la Corte en estos últimos días. Me parece muy importante para ustedes como abogados que tengan todo esta información. La parte electoral, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy amplia, es muy vasta, es muy interesante. Desafortunadamente no muchos abogados la conocen, no muchos abogados les gusta la materia electoral. Creo yo que es algo que ustedes deben de valorar, de tomar muy en cuenta y sobre todo considerar que la Escuela Judicial Electoral está a su disposición. Toda la oferta que también nos da para especialización por parte de ustedes como abogados, abogadas, yo creo que la deben de considerar. Agradezco mucho nuevamente a la Escuela Judicial Electoral y paso el micrófono al licenciado. Pues muchas gracias a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la escuela, por abrirnos la puerta, maestro Nazario, y pues nuevamente invitarlos a que sigan las redes sociales de la Escuela Judicial, a que sigan la oferta académica y desde luego invitarlos a cada uno de los cursos que tenemos gratuitos. Algunos de ellos no necesariamente necesitan ser licenciados o licenciadas en Derecho, sino que desde ahora pueden empezar a explorar un poco de algunos tópicos vinculados con la justicia electoral y, como dijo el doctor Vado, a seguir las redes sociales del tribunal y de la escuela. Siempre estamos abiertos, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia que tengan, con mucho gusto los podemos atender. Gracias por la atención y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.